Nosotros somos el grupo uno. Este grupo está conformado por los integrantes Norama Figueroa, Romina Arias, Melanie Cortés, Maylin Pacheco y mi persona, Christopher Alay. Tenemos fundamentos de la redacción académica, coherencia, cohesión y adecuación. La redacción académica requiere claridad y organización, basada a tres principios claves, que es la coherencia, la cohesión y la adecuación. La coherencia garantiza que las ideas sean estructurales, lógicamente, facilitando y las conecta las oraciones y párrafos mediante marcadores textuales y referentes, asegurando fluidez, ¿no? Y la adecuación adapta el tono, el lenguaje, el estilo y según el propósito y el público. Estos elementos nos permiten construir un texto claro, preciso, efectivo en el ambiente académico adecuado. Como primer tema tenemos la coherencia y la cohesión en la redacción académica. Sabemos que los textos son una secuencia estructurada de palabras que se ordenan en anuncios, los que forman una cadena general en el texto. El enunciado es una unidad que forma por una secuencia de palabras que comunican un significado completo. Por ejemplo, las mujeres y los hombres paleolíticos superiores se dedicaban a la recolección de caza y marisquería. Como siguiente tema, tenemos que es la persuasión, ¿no? Es el proceso mediante el cual uno se emplea o uno emplea mensajes a las cuales se da a notar argumentos que los apoyen, con el propósito, el cambio, la actitud de una persona, provocando que haga o cree opiniones originales que no haría, ¿no? También tenemos qué es la improvisación. Esto es un estilo de actuación donde se habla o consiste en comunicar información pensando en el momento. Suelen utilizarse en comedias, en películas, también se puede emplear en una oración o para añadir un elemento inesperado en una presentación. Gracias. Es la unidad semántica de un texto. En otras palabras, es una conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto y el desarrollar un tema. En este caso tenemos un ejemplo que es la mudanza de María. Cuando llegó María con sus cuadros, después comió la ensalada, ¿por qué no mañana? A continuación, coherencia global. Para esto tenemos que un texto sea coherente, debe tener un tema central y todas las ideas principales y secundarias. Estas deben estar siempre relacionadas con la idea para que de esta manera sea un texto con puntos claros y tenga una idea central en la que se va a basar. En la coherencia local son todas las ideas deben organizarse de una manera lógica y ordenada, es decir, que tiene que haber una secuencia tanto interna como externa para en ese momento nos permita seguir con el texto y lograr una mejor comprensión lectora. Cohesión. La cohesión se basa en el fundamento de una serie de recursos para constituir relaciones entre elementos de un texto. La cohesión es una propiedad textual mediante la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde el punto de vista del léxico y gramatical. Aparecen debidamente tratados por conectores morfosintéticos y léxicos sistemáticos e incluso fónicos. Estos son llamados recursos cohesión, como la referencia, sustitución, epilexis, los conectores, repetición por recurrencia y signos de puntuación. La referencia. Este mecanismo de cohesión establece una relación entre un elemento del texto y otro que están presentes en el mismo texto o en el contexto institucional. La identificación de los referentes es un aspecto muy importante en la comprensión de los textos, ya que indica importante forma directa a un procedimiento de la información. Esto es que das información hacia una referencia. Y mientras cuando uno da una referencia, tú refieres, como por ejemplo tenemos la referencia exórica y la referencia endofórica. Gracias. También la sustitución léxica. Dice que es una forma de cohesión que consiste en sustituir términos o otros términos. Sustituir y producir mediante varios mecanismos. Los mecanismos son sustitución sinónima, sustitución por hiponismo o hiperenismo, sustitución por metáfora o metonimia, sustitución por formas o léxicas. La léxica nos dice que es una forma de cohesión que consiste en suministrar lo que es una información, que se sobreentienda y el lector pueda interferir sin ningún inconveniente. Siguiente. Los conectivos nos dicen que también son llamados conectores, el cual puede establecerse una relación en la oración de un texto. Y estos son la dicción, el contraste, la causa, el efecto, los temporales, la comparación y el énfasis. Y te pueden servir para establecer relaciones lógicas entre las oraciones de un texto. La dicción nos dice además aún adicional o de lo anterior. El contraste, pero, sin embargo, o porque, el contrario, o no absolutamente, aunque. El causa y efecto nos dice que es porque, por consiguiente, así pues, o tanto, o por lo tanto. En el énfasis nos dice que es sobre todo, es ciertamente, o lo que es más, lo que es peor. Como importancia de la coherencia. La importancia de la coherencia más bien es un elemento muy importante a la redactar textos. Habla de que tenga que tener una expresión o una redacción clara y concisa. En esto se necesita que de esta forma, al ser clara y concisa, pueda dar a que el lector
tenga idea de lo que se está hablando y se relacione entre un conjunto y no de manera apartada. Siguiente. Como consejos para poder redactar y que un texto sea coherente, tenemos que escribir los lineamientos que te permiten estructurar párrafos y medir su longitud. En esta forma puede ser ampliando nuestro vocabulario. Al nosotros tener una buena lectura o hacer leer varios libros, podemos ampliar nuestro vocabulario y poder usar palabras incluso similares que nos permitan dar a entender mucho mejor un texto que estemos haciendo o que estemos redactando. También usar conectores como los de la cohesión, que te permitan unir una frase con la otra y así armar un texto completo. Siguiente. Como conclusiones tenemos sobre la coherencia, que refiere una conexión de diferentes cosas y que implica unirlas adecuadamente y organizándolas lógicamente para que sea posible y fácil entenderlo e interpretarlo. Como la cohesión, la conclusión de la cohesión, tenemos que es que un texto que organiza diferentes palabras y las une en una sola.